nuestros ojos y con los ojos cerrados vamos a adentrarnos silenciosamente en la mente gobernada por Dios. Vamos a respirar profundo y vamos a invitar al amor, al silencio, a hacerse cargo de esta sesión hoy. Para que en el silencio todas nuestras preguntas reciban respuesta. Para que allí se contesten todas las preguntas que traemos, que vienen con nosotros a disparar nuestra mente y que necesitamos formular precisamente para poder escuchar la respuesta que le va a poner fin a todas tus preguntas. Hay muchas preguntas que tal vez este curso o esta sesión no logren responder, porque muchas de esas preguntas solamente se van a contestar con una experiencia. Las preguntas que contestemos hoy, o que el Espíritu Santo hoy nos responda, simplemente nos van a acercar más a esa experiencia que será la respuesta de respuestas a todas nuestras preguntas. Por eso es muy importante que antes de iniciar esta sesión observes. ¿Estás dispuesto a aceptar la respuesta que le va a poner fin a tu conflicto? Porque muy posible la respuesta que tú esperas no la vas a recibir, pero sí vas a recibir la que necesitas escuchar, precisamente para acabar con el conflicto y acercarte a la experiencia que va a anular todas tus dudas. Así que siéntete. Estoy dispuesto a aceptar la respuesta que le va a poner fin a mi conflicto. Vamos entonces a invocar a nuestro Espíritu Santo, a la voz del silencio, para ofrecerle todas las preguntas que traemos hoy. Y le vamos a decir: Espíritu Santo, Padre, Jesús, hoy vengo a ti con todas mis preguntas para ponerlas en tus manos y dejar que tú te hagas cargo de responderlas por mí. Puedo ver que hago preguntas que me mantienen en el conflicto, así como puedo ver que me doy respuestas que también me mantienen en el conflicto. Por eso vengo a ti en silencio, indefensa, para que tú te hagas cargo de responder por mí aquello que yo no he podido responder por mi cuenta, pues olvidé realmente cuál era la pregunta que tenía que hacer. Al olvidar realmente la pregunta que tenía que hacer, empecé a formularme tantas que me he confundido a mí mismo tantas veces, y hoy deseo tu claridad y tu paz. Hoy deseo escuchar y recibir la respuesta que me va a dar paz, que me va a dar calma y que me va a permitir avanzar en la dirección que tú me indiques, que tú me des. Ya no me quiero resistir más a tu amor y a tu guía. Hoy quiero escucharte y recibirte. Así que vengo con todas mis preguntas para ponerlas en tus manos
y me desprendo de mi resultado, de mi deseo de tener un resultado específico sobre ellas. Confío y estoy seguro que sea cual sea la respuesta que tú traigas a mi vida, me va a brindar paz. Amén. Deseo escuchar la respuesta que le va a poner fin a todos mis conflictos. Muy bien, vamos entonces a escuchar las preguntas con las que venimos hoy, a este curso, a esta sesión de hoy. Y vamos a empezar. Yo voy a escoger aquí aleatoriamente las preguntas que me hicieron. Yo les planteé a ustedes 3 preguntas o 3 opciones de pregunta para que me compartieran sus preguntas, ¿no? Porque igual es importante preguntar para saber qué queremos preguntar. ¿Ok? Sí, claro, esta sesión va a quedar grabada en audio. Muy bien. Entonces, vamos entonces con la primera pregunta que yo les hice y es, ok, ¿qué dudas les han surgido durante el tiempo que llevan estudiando y practicando un curso de milagros? Es importante realmente confrontarnos y observar cómo está mi proceso, cómo estoy yo en mi proceso, cómo me siento, cómo me observo, porque pasa a veces con las sesiones grupales que nos desentendemos mucho de nuestro propio proceso. Y nos desentendemos es porque, claro, tengo esta falsa ilusión de que al venir a una sesión o al estar en una sesión y estar en un grupo de estudio, entonces ya estoy haciendo el curso de milagros. Eso sí es mentira, ¿ok? De hecho, muchas personas te van a decir, no, yo ya hice el curso, no, yo hice el curso, sí, yo lo hice, ¿con quién lo hiciste? No, yo lo hice con no sé quién, no, sí, claro, no, yo lo terminé hace 2 años, no, yo lo hice, no, yo lo estoy haciendo, pero realmente, ¿qué es hacer un curso de milagros? ¿Será que hacer un curso de milagros es venir al grupo de estudio, un curso de milagros y leer el libro con la persona que está leyendo el libro? No, no, eso no es hacer un curso de milagros, ¿sí? De hecho, en un curso de milagros en ningún momento dice que hay que hacer grupos. De alguna manera, algunos estudiantes, en su proceso de aprendizaje y desaprendizaje, y en su compromiso con el estudio y práctica de un curso de milagros, se sienten inspirados a extender el mensaje para poder llegar a otras mentes que, como ella, ¿okay?, necesita escuchar la voz de Dios y necesita de alguna forma deshacer su propio contenido mental, ¿sí?, al enseñarlo, al compartir el mensaje que le va a poner fin a su conflicto. Digamos que ustedes, al estar en este grupo, de alguna manera me están dando la oportunidad de poder servirle a mi propia mente. Ustedes me están dando la oportunidad de yo poderle servir a mi propia mente y poder liberar a mi mente del conflicto, poder llevar a mi propia mente un estado de paz que viene deseando hace mucho tiempo. Gracias a ustedes yo elijo de nuevo, una y otra vez, ¿sí? Llegará un momento en el que ustedes se sientan inspirados a compartir su experiencia en la práctica del curso de milagros y muy posiblemente se conviertan en maestros cuando terminen el libro y las lecciones de un curso de milagros. Maestro es quien termina el libro y hace todas las lecciones y se compromete y sabe realmente con quién es el verdadero compromiso, ¿okay?, que es con toda la afiliación, que es con toda la mente como tal, que es con la sanación de la mente, ¿okay? Ese es el verdadero compromiso. Mi compromiso es con la sanación de la afiliación, con la sanación de la unión de la mente. Mi compromiso es con la mente universal, con la mente de Dios, con mi mente. Con ese es mi compromiso. Mi compromiso es con mi mente, no es con la mente de nadie más, porque no hay nadie más.
No hay nada externo a ti que te pueda hacer temer o amar porque no hay nadie externo a ti. Todas las personas a las que tú creas que tienes que enseñarles o decirles algo, simplemente son expresiones de tu propia mente que crees separadas de ti porque las dejaste de amar en algún momento. Y al estar aquí, están aquí precisamente para que las puedas volver a amar y las puedas integrar como parte de ti desde la gratitud. Gracias por venir a mí para escuchar mi llamado. Gracias por escuchar el llamado a mi deseo de sanar mi mente y darme la oportunidad de poder unir lo que siempre ha estado unido. Y vamos a profundizar un poco más en eso con las preguntas que me han hecho, porque de eso se trata el estudio y la práctica y el compromiso con un curso de milagros es el compromiso que yo adquiero con mi propia mente en mi cotidianidad, en mi día a día, en mi práctica de los ejercicios, en el uso que hago de los pensamientos de Dios, en la decisión que tomo todos los días de elegir la mente correcta, en estar una y otra vez en la paz de Dios y pedir únicamente lo que realmente deseo. Y es estar a salvo, es estar ya en su presencia. Nosotros ya estamos a salvo, solamente que creemos que no lo estamos. Entonces, realmente es muy importante hacernos estas preguntas de ok, ¿cómo me he sentido? ¿Qué dudas me han surgido? ¿Cómo me observo yo viviendo esto? Para mirar realmente qué tan comprometido estoy con mi proceso y si mi proceso está dependiendo realmente de la persona o el hermano que me está acompañando en la lectura, porque eso es lo que estoy haciendo, acompañándote en la lectura para que sea mucho más fácil para ti, ¿cierto? Desde mi experiencia transmitirte el mensaje de tal forma que la lectura que tú hagas sea mucho más sencilla para ti digerirla. Y deshagamos el ego juntos, ¿no? Porque esa es la función, deshacer nuestro ego juntos. Así que vamos a empezar con esta primera. Y dice, hola Susi, ¿cómo estás? Hoy cuando leí que la sesión iba a ser de preguntas, vino a mi mente un día en el que escuché que mencionaste algo sobre la relación entre el corazón y la mente. Incluso, si no me equivoco, recuerdo que escuché que cuando Jesús hace referencia a la mente, se refiere al corazón. ¿Es así? ¿Podrías por favor comentar un poco sobre esta parte? En otra ocasión también escuché que el Espíritu Santo capta tu sentir más que lo que dices y que por esto es importante cuando pides sientes de corazón. Respecto a esto se me genera una inquietud. Si por ejemplo deseas sentir tranquilidad y te repites eso aunque no lo sientas, ese repetir puede llevarte a que sientas un poquito y surja algo como la pequeña dosis de buena voluntad. Muy interesante. Voy a repetirlo. Si por ejemplo deseas sentir tranquilidad, ¿ok? Y te repites eso, aunque no lo sientas, ese repetir puede llevarte a que sientas un poquito y surjas algo como la pequeña dosis de buena voluntad. Aquí hay varias preguntas en una. Y vamos a empezar por la primera, ¿cierto? ¿Qué relación tiene la mente con el corazón? Normalmente nosotros creemos que la mente es el cerebro. Pero el cerebro no tiene nada que ver con la mente. ¿Ok? La mente es como un campo de energía en el que yo estoy inmerso. Vamos a hacer de cuenta que es el aire. ¿Listo? Vamos a hacer de cuenta que en este momento estamos como dentro de un contenedor de luz, de aire. Porque eso es el aire-luz. ¿Ok? Muy bien. La mente, ese es el lugar en el que yo ahora mismo me encuentro. ¿Ok? Y para eso tienes que cerrar los ojos. No puedes experimentarlo de otra manera. La única forma en la que yo me doy cuenta y soy consciente de que estoy dentro de un campo magnético mucho más grande que mi propio cerebro es a través de mi frecuencia cardíaca. Solamente a través de mi frecuencia cardíaca yo puedo sensar la presencia de ese campo magnético, de ese campo que llamamos universo, que llamamos, no sé, oxígeno, en fin, le hemos dado muchos nombres. Pero vamos a hacer de cuenta que ahora mismo estamos dentro de una gran mente, como si el mundo, como si el universo fuera una gran mente, un contenedor de luz. Y la única forma de yo sentir la presencia de esa gran mente, de esa luz en la que yo estoy, es
con los latidos de mi corazón. Si ahora mismo cierras los ojos y centras la atención en tu corazón, puedes sentir que estás dentro de un campo mucho más grande, mucho más fuerte, es infinito, ¿ok? Pero el deseo del ego de localizar la mente en el cerebro o en el cuerpo ha hecho que yo me desconecte y no sienta esa presencia. ¿Qué es lo que un curso de milagros podría decir que es Dios? ¿Ok? Vamos aquí a aterrizar algo, y es que cuando un curso de milagros habla de Dios, habla de Jesús, habla de Cristo, habla del Espíritu Santo, habla del ego, simplemente está usando conceptos que nosotros los humanos nos inventamos. No quiere decir que el concepto de Dios como tal exista. Es un concepto que yo me inventé para poder controlar o poder hablar, ¿no?, de esta presencia. ¿Listo? Entonces, para que no nos enredemos con eso. Ahora, ¿qué es entonces Dios? Dios, eso es una gran mente. Es un estado mental, es una gran mente. ¿Ok? Es donde estoy en este momento. ¿Listo? ¿Qué es Cristo? Viene a ser el Hijo de Dios, es decir, ese estado de la mente que está en constante comunicación con esa gran mente. Es el hijo de la gran mente, es ese estado mental en mí que está en constante comunicación con la gran mente. ¿Okay? Es un pensamiento de Dios, eso es el Hijo de Dios, es un pensamiento de Dios, es un pensamiento de la gran mente, un pensamiento puro, un pensamiento pacífico, tranquilo, amoroso, creativo, que es el Espíritu Santo, otro pensamiento de Dios. Otro pensamiento de Dios que Dios piensa precisamente porque como hijos, es decir, como mentes que somos hijas de la gran mente que es Dios, decidimos negarnos a comunicarnos con esa gran mente. Entonces nos tuvieron que enviar otro pensamiento para nosotros poder empezar a tener esa comunicación, con lo que yo de alguna manera creé una especie de barrera. Y la barrera que hay entre Dios y yo, es decir, entre mi mente y la mente de Dios, son mis creencias. Eso es lo que se llama el ego. Es la creencia de que yo estoy separada de la mente de Dios. Por eso un curso de milagros dice, lo único que te separa de mí es una creencia. Ahora, esa creencia de que estoy separado de Dios ha llevado a que yo busque justificar esta sensación. ¿Cómo justifico? ¿Cómo demuestro que yo sí estoy separado? Pues localizo la mente que soy en un cuerpo, me ubico en un cuerpo y localizo a la mente en un cuerpo y confino a la mente en un cuerpo. Entonces yo creo que mi mente está en un cuerpo. Para yo poder confirmarme a mí misma y confirmarle a los demás, estoy separada porque mi mente está en un cuerpo. ¿Cómo voy a ser hija de Dios? ¿Dónde está? Si yo estoy aquí, ¿dónde está Él? Si yo soy un cuerpo, Él también debería serlo, pero si no lo es, entonces estamos separados, somos diferentes. ¿Sí me siguen? Entonces, claro, ¿ok? Este deseo de localizar la mente en un cuerpo ha hecho que yo pase de sentir a Dios a pensarlo. Cuando yo empiezo a pensar a Dios, cuando yo empecé a pensar a Dios, dejé de comunicarme con Él. Y empecé a racionalizarlo, empecé a idearlo, empecé a imaginarlo y empecé a tener una idea de Él completamente diferente de lo que Él es realmente. Por eso Dios no se piensa, Dios se siente. Y el corazón es esa parte de tu cuerpo, ¿ok?, que tiene, digamos, como su propia fuente de comunicación con la gran mente. De hecho, cuando hablamos de que la mente y el corazón son lo mismo, es porque son lo mismo. De hecho, lo que está más en comunicación con la gran mente es el corazón, porque es el que sensa, es el que siente. El cerebro no tiene nada que ver con esa comunicación. Digamos que el cerebro viene a ser una forma a través de la cual la mente se comunica, igual que el cuerpo. Pero volvemos y retomamos, como yo creo que yo estoy separada de Dios, entonces yo me confino en un cuerpo, localizo la mente, que es hija de la mente de Dios, en un cuerpo, para yo poderme ver separado. Entonces creo que la mente está en el cerebro, ¿ok? Que el corazón no tiene nada que ver con la mente, lo separo, pero realmente el cerebro es un órgano más, como lo es el cuerpo, como lo es el corazón, como lo son el estómago, los intestinos, en fin. La mente no está localizada en el cerebro, la mente es un estado en el que yo me encuentro. ¿Y cómo te lo voy a probar? Cierra tus ojos
Y eso lo vimos en el grupo del sábado de cultura emocional, pero vamos a mirar aquí este ejemplo. Vas a imaginar que te paras de donde estás por un momento, vas a la cocina, si estás en tu casa, y por supuesto, y si no, imagina que vas a tu casa, llegas a la cocina, vas a abrir la nevera, vas a buscar un limón, encuéntralo. Y cuando lo encuentres, cierra la nevera, parte el limón y chúpatelo. Ahora vuelve. El pensamiento es un creador de realidad. ¿Sí? ¿Quién dirigió ese pensamiento a esa acción? Mi mente. ¿Y tú tuviste que usar tu cuerpo para hacer eso? No. Sin moverte, imaginaste que fuiste a la nevera, cogiste un limón, te lo partiste, te lo chupaste y sentiste lo mismo como si te lo chuparas. Exactamente lo mismo, lo sentiste, ¿cierto? Tú no necesitaste de ir realmente con tu cuerpo para hacerlo. Entonces, ¿quién fue? Fue tu pensamiento. ¿A través de cómo? La mente. La mente es el canal a través del cual los pensamientos viajan. ¿Ok? Es como el canal, ¿no? El canal de comunicación entre pensamientos. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar la pregunta. Si deseas sentir tranquilidad y te repites eso, aunque no lo sientas, ese repetir puede llevarte a que sientas un poquito de tranquilidad o surja algo como la pequeña dosis de buena voluntad. Digamos que no. A ver, vamos a hacer una gran diferencia. Una cosa es yo pensar en la tranquilidad y una cosa es yo desear la tranquilidad y otra cosa es yo sentir tranquilidad. Pensar en la tranquilidad me puede hacer sentir tranquilidad, ¿cierto? Pero lo que interfiere entre el pensamiento y la sensación es el deseo. Porque tú te puedes repetir que deseas sentir tranquilidad, deseo sentir tranquilidad y lo puedes repetir y lo puedes repetir, lo puedes repetir, pero la pregunta es, ¿realmente yo lo deseo? ¿Y uno con qué desea? ¿Uno con qué desea? Uno desea con todo el corazón. Uno desea con el corazón, uno no desea con la mente. Entonces, yo puedo decirlo, ¿ok? Yo puedo expresarlo, puedo pensarlo, pero si yo no lo deseo, no lo siento, no tiene sentido. Es como, eso es lo que el curso habla de la incoherencia. Por eso dice, los maestros de Dios deben ser honestos. No debe haber contradicción entre lo que piensan, entre lo que sienten y entre lo que hacen y dicen. Nada de lo que dicen está en contradicción con lo que piensan y con lo que sienten. Cuando hay contradicción entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo digo, hay incoherencia, hay deshonestidad, entonces hay conflicto. ¿Ok? Incluso vamos a mirarlo. Me parece importante mirarlo. Honestidad. Me encanta. Mira lo que dice. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Ojo, cuando yo confío realmente en Dios. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices, ¿sí ves? Ahí se te está respondiendo tu pregunta. Muy posiblemente eres honesto en, ok, yo deseo honestidad. En decirlo, eres honesto. En tu decir, eres honesto. Pero la honestidad no se limita a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. Entonces, si yo repito que quiero tranquilidad, pero yo no lo siento ni lo deseo realmente, hay un conflicto. No estoy siendo honesto. Mi pensamiento está en contraposición con otro pensamiento. ¿Sí? Deseo pero no puedo.
deseo, pero es muy difícil. Entonces, ¿realmente sí lo deseas? ¿No será que piensas que lo deseas, que es diferente? Hay una gran diferencia entre el pensar algo y el desear algo. Por eso el deseo es el creador original. Porque lo que hizo que yo aparentara crear la separación o fabricarla, mejor dicho, fue un deseo. Por eso un curso de milagros es un curso para yo perdonar una y otra vez mi deseo de estar separado de Dios. Nosotros deseamos estar separados. Nosotros no somos víctimas de la separación. Nosotros no somos víctimas del cuerpo, ni víctimas de estar en este mundo, ni de estar viviendo el conflicto que vivo. De hecho, el perdón más elevado que puedes vivir es aceptar que lo que tú estás viviendo lo deseas. Yo deseé esto. Es que yo deseé estar separada de Dios. ¿Cuándo voy a desear lo contrario? ¿Hasta cuándo voy a desear esto? Hasta que llegue ese momento en que desees de todo corazón recordar a Dios, sentirlo otra vez, recuperar tu comunicación con Él, dejar de desear interferir en tu comunicación con tus propios pensamientos. Cuando yo pienso lo que siento se vuelve razón y ahí entra el ego. ¿Ok? Cuando yo pienso lo que siento se vuelve razón, me vuelvo egoico. ¿Sí? Deseo ser algo diferente a lo que estoy sintiendo. Listo. Y ojo que ahí es cuando el curso nos entrena. Diferenciar los sentimientos que provienen de los pensamientos del ego de los sentimientos de Dios. Los sentimientos que provienen de Dios son genuinos. No hay interferencia entre mi mente y la de Él. Son genuinos, son automáticos, son puros. ¿Ok? No necesitan de pensamientos que lo racionalicen. Pero cuando yo empiezo a racionalizar, a pensar lo que siento, es cuando surgen los sentimientos del ego. ¿Qué es lo que llamamos conflicto? Ansiedad, miedo, angustia, ira. ¿Cierto? Entonces, el verdadero sentir, ¿sí? El sentir que me habla de la eternidad de mi relación con Dios, es el sentir de la paz. La paz es el único sentimiento real que existe, es el único, no hay otro sentimiento. Es el único sentimiento real, no hay más. Si no estás en paz, ¿ok? No estás en paz, punto. No hay paz parcial o paz más o menos, no, o estás en paz o no estás en paz. Y si no estás en paz, estás en conflicto. Y si estás en conflicto es porque elegiste al maestro equivocado. Y si elegiste al maestro equivocado es porque elegiste pensar o elegiste tus propios pensamientos a los pensamientos de Dios. Porque todos los pensamientos de Dios siempre te van a dar paz. Y los pensamientos de Dios se comunican a través de la sensación, del corazón, del sentir, de la voz de Dios, la presencia de Dios. Haz de cuenta que es como si Dios fuera un corazón más grande, que late. Tiene una frecuencia. Y yo estoy dentro de ese corazón, latiendo. Pero resulta que yo estoy dentro del corazón latiendo, yo estoy dentro del corazón de Dios latiendo y pensando. Entonces estoy distraída de mi sentir. Y no estoy escuchando mis latidos ni los latidos de Dios, sino que estoy pensando mis latidos. Estoy completamente separada de lo que estoy viviendo a mi alrededor. Entonces por eso hay que volver al corazón una y otra vez, para yo poder escuchar la mente de Dios. Que habla en silencio, que es serena y que muchas veces comunica contigo a través de sensaciones que solo el corazón sensa. ¿Sí? Voy a seguir. Porque la mayoría del tiempo me da tanta dificultad aplicar el curso a mi vida cotidiana. Me falta conciencia, me falta dominio propio, me falta estudio. No te falta nada, mi amor. Se llama resistencia. Tú tienes conciencia, porque es que tú eres pura conciencia. ¿Ok? Tú no puedes ser algo que no sea conciencia. No te falta conciencia porque tú ya eres conciencia. Ni tampoco te falta dominio propio, ni tampoco te falta estudio. Digamos, no estás siendo honesta en lo que tú realmente quieres alcanzar con el curso. La pregunta inicial sería, ¿yo para qué empecé el curso de milagros? Sí, inicialmente, ¿cuál fue la razón por la cual yo inicié esto? Y en la medida que lo has ido leyendo, lo has ido estudiando, ¿qué te has dado cuenta? ¿Será que es que has empezado a darte cuenta que el propósito del curso es contrario a tu objetivo principal?
y tal vez no te convence muy bien. Tal vez crees que tienes que hacer muchas cosas o que tienes que sacrificar muchas cosas para poderlo llevar a cabo, que es una creencia del ego, ¿no? Porque el ego, obviamente, como es el que hace el curso, busca también alejarnos o busca también interferir en nuestra práctica usándolo en nuestra contra, ¿cierto? Entonces, normalmente si a nosotros nos da dificultad aplicar el curso a nuestra vida cotidiana, primero hay una resistencia. Es una resistencia clara, básica del ego. No me quiero deshacer. Porque ¿qué implica tú practicar el curso de milagros en tu vida cotidiana? Implica deshacerte, implica cambiar, implica dejar de ser la persona que eras al iniciar el curso. Implica dejar de pensar lo que pensabas, dejar de sentir lo que sentías, dejar de hacer lo que hacías. Y eso para el ego es muy doloroso, porque implica que tienes que hacerte responsable de tus pensamientos, hacerte responsable de tus deseos, hacerte responsable de tu práctica. Y no, el ego quiere que los demás sean culpables. El ego quiere que el mundo sea culpable de lo que a mí me pasa. Yo quiero que cambie el otro. Qué pereza. A mí me ha pasado. Yo a veces digo, ay no, Espíritu Santo, esto no tiene fin. No es que no tiene fin. Yo digo, no, ya perdoné mucho, ya. Pero eso no acaba. Entonces uno es, acepto que me estoy resistiendo. Acepto mi resistencia. Pero acepto que quien se resiste no soy yo como hijo de Dios. Se resiste lo que yo fabriqué para oponerme a lo que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el pensamiento original de Dios, es mi verdadero ser, ¿ok? Que está en paz, que es amoroso, que es liviano, que está libre, que no necesita de etiquetas, no necesita de formas, no necesita hacer algo específico para poder ser alguien, porque ya es alguien, ya lo sabe que lo tiene todo, es una parte de tu mente que está completa, que está completamente sana, ¿sí? Es lo que llamamos la mente sana. Lo que lucha o se resiste al proceso de entrenamiento mental del curso es la mente herida. Es la mente que tú usas para estar en el mundo, para tú justificar tus patrones, para tú justificar tus hábitos, para tú justificar tus problemas, tus heridas, porque realmente aceptar la invitación que el curso me hace es renunciar al ego completamente. Entonces, obviamente, hay resistencia y es normal. De hecho, el propósito del curso es que tú perdones esa resistencia. Y que tú simplemente la aceptes. Espíritu Santo, me estoy resistiendo, tengo pereza hacer esto. Me da tanta pereza, me acepto mi resistencia, te la muestro. Hasta que llegue un momento en el que estés dispuesto a abandonar tu resistencia. Llegará un momento en el que estoy dispuesto a abandonar mi deseo de resistirme. Estoy dispuesto a abandonar la resistencia completamente. ¿Ok? Y cuando llegará ese momento, mi amor, tú ya eso lo definiste en tu mente, así que tranquila. ¿Ok? Tú ya elegiste cómo despertar. Nosotros aquí ya elegimos cómo despertar. Nosotros ya sabemos cómo despertar. Simplemente estamos acercándonos a eso. Entonces, tranquilos. Lo que estás haciendo en este momento para tu despertar está bien. Lo que estás viviendo en este momento, en tu proceso, está bien. Estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Estás viviendo exactamente lo que tienes que vivir. Y la resistencia que estás experimentando es la que tienes que experimentar. Hasta que llegue ese deseo honesto de no más. Pero tienes que dejar que él llegue. Confiando en que tú ya elegiste cuándo y cómo. Ese momento llegará. ¿Ok? Muy bien, sigo. Vamos a respirar profundo. Mi duda sobre Dios me confunde la idea de cómo Dios, como el creador, y lo que dice el curso sobre que Dios está en mi mente y que soy creador también, es la duda que de alguna manera nos están manifestando aquí. Dios es uno y yo soy Dios también. O sea, hay Dios, yo, su hijo. Además, hay veces que siento como si hubiera corrientes de enseñanza en las personas que enseñan el curso, algunas místicas, y eso hace que no me sienta cómoda, es como ir a una iglesia cristiana. Me identifico más con los maestros que son más prácticos y aterrizados. Eso me genera preguntas sobre cómo sería el enfoque de los escribas del curso. Ok. Muy bien, vamos por partes. Mi duda sobre Dios. Me confunde la idea de Dios como creador. Lo que dice el curso sobre que Dios está en mi mente.
Vamos a mirarlo de esta manera. Yo creo que en parte lo que les introduje al principio pudo haber dado respuesta a tu pregunta. Sin embargo, es importante que tengan presente que hay preguntas que no tienen respuesta. Esa es una. Yo realmente no pretendo responderla, sino más bien acercarte a lo que te puede llevar a que tú la respondas, si es una experiencia. Yo no te puedo decir dónde está Dios. Yo no te puedo decir ni explicar quién es. Porque no es algo que se pueda explicar, no es algo que se pueda decir con palabras, ni tampoco es algo que está localizado. Y esa es la razón por la cual tú estás aquí y todos están aquí. Nuestro deseo de localizar a Dios. ¿Quién quiere localizar a Dios? El ego. ¿Y para qué el ego quiere localizar a Dios? Para controlarlo. Pero mi deseo de localizar a Dios no tiene nada que ver con lo que Dios es. Dios no está en tu mente literalmente. ¿Ok? Digamos que la lección del curso reza así. Dios está en mi mente porque Dios está en todas partes. Dios está en todas partes porque Dios está en mi mente. Y Dios está en mi mente porque yo soy hijo de su mente. O sea, yo soy un pensamiento de Él. ¿Sí? De hecho, por ahí dice Jesús, cuando reza, cuando digo que te acompaño, lo digo de una manera muy literal. ¿Ok? A mí lo que me vino eso, cuando digo que te acompaño y que estoy contigo, lo digo de una manera muy literal, es haz de cuenta que en mi mente están los pensamientos de Jesús, en mi mente están los pensamientos de Dios. Haz de cuenta que detrás de tus ojos están los pensamientos de Dios. Entonces no es que Dios esté en tu mente están los pensamientos de Dios, porque tú eres como pensamiento hijo de esa gran mente que es Dios. Entonces piensas con Él, piensas como Él. Y cuando hablamos de que creas como Él, es que piensas como Él, porque lo que crea es el pensamiento. Cuando hablamos de creación, hablamos de pensamiento. El nivel de creación es el pensamiento, la palabra y la acción. ¿Sí? El pensamiento original o el pecado original es lo que llamamos el pensamiento original de separación. El pecado viene a ser el pensamiento original que fabricó la separación en mi mente. Ojo, porque mi pensamiento crea en mi mente y luego lo proyecta para poderlo ver. La proyección es lo que hace mi mente para poder conocerse a sí misma. Entonces yo primero creo en mi mente lo que quiero crear, ya sea consciente o inconscientemente: amor, odio, traición, infidelidad, deslealtad, falta de compromiso, rechazo, en fin, enfermedad. Yo primero creo en mi mente y luego lo veo. Luego lo proyecto, ya sea en el cuerpo, ya sea en mis relaciones o ya sean las personas que están frente a mí. ¿Ok? Entonces, cuando se dice que yo soy creador como Dios, es que yo tengo el mismo poder creativo de Él a nivel de pensamiento. Pero yo no creo a Dios. Yo no soy igual que Dios en términos de creación. Porque si bien yo soy el pensamiento de que Dios creó, yo no puedo crear a Dios. Yo no puedo crear a Dios. Yo puedo tener mis propios hijos, mis propias obras. ¿Qué es lo que nos dice el curso? Que tú has hecho un falso, o sea, has hecho un mal uso de tu poder creativo. O un uso falso de tu poder creador. Creas falsamente. ¿Y cómo así que creas falsamente? Es que en vez de crear como Dios crea, que Dios lo que crea es amor, y extiende, y extiende, y extiende, y extiende. Por eso se dice que toda idea creativa o curativa se expande, ¿sí? Y toda idea que no es curativa, sino destructiva, destruye o empequeñece. Quiere decir que yo a veces he usado mi pensamiento creador o mi poder creador, que fue el que Dios me dio como mente, ¿sí? Para crear cosas que son ilusorias. Creo odio, veo traición, veo deslealtad, veo un montón de cosas y creo un montón de cosas que realmente no están ahí, pero yo las creo porque las pienso. Entonces lo que hace el curso es que yo me haga responsable de esa creación falsa. Que yo me haga responsable de mi mundo, de lo que yo vivo en mi mundo material, haciéndome responsable de dónde originalmente se originó, valga la redundancia, eso que yo estoy viendo. Que yo me haga responsable de que lo que yo estoy viviendo en mi mundo material tiene una causa y es mi pensamiento. Porque el ego busca es que tú hagas tengas una relación invertida con el mundo que vives. El ego te hace creer o te dice que todo lo que vives en tu mundo material es algo que no tiene nada que ver contigo y que tú simplemente eres una víctima de eso que estás viendo y que te tienes que defender, tienes que atacar, tienes que protegerte.
porque de alguna forma, como tú estás separado de Dios, ¿sí? Entonces hay algo que te falta para poder ser merecedor de su amor. Entonces tienes que sacrificarte, tienes que defenderte y tienes que protegerte porque Dios te quiere castigar, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a repetir y a repetir una y otra vez este guión de destrucción, de dolor, de drama, de angustia, en fin, llega un momento en el que tiene que haber otra manera de ver esto. Y es cuando empezamos a despertar a la voz de Dios en nuestra mente, empezamos a despertar al Hijo de Dios en nuestra mente, es decir, empezamos a despertar a nuestra mente sana. Y empiezo a darme cuenta que lo que yo estoy viendo yo lo pensé, que lo que yo estoy viviendo yo lo pensé en algún momento. Empezamos a cortar la brecha de causa-efecto, porque hagan de cuenta que en este momento la brecha de causa-efecto es así gigante. Tú estás viviendo hoy a tus 30 años, a tus 40 años, a tus 50 años, lo que pensaste hace 20, hace 30 años. ¿Sí? Entonces, claro, es muy fácil olvidarse. Yo creé esto, jamás. Pero cuando vamos a profundizar en la emoción y nos ponemos a ver la creencia que sostiene esa emoción, es cuando podemos ir al pasado y ver, es que yo pensé esto cuando tenía 5 años, es que yo pensé esto cuando tenía 20, es que yo pensé esto cuando tenía 30. ¡Wow! O sea que esto que estoy viviendo ahora es producto de esa experiencia que yo viví hace 30 años. ¡Wow! No lo puedo creer. Empiezo a darme cuenta que hay una causa y efecto entre mi pensamiento y mi experiencia, en la medida que empiezo a usar el perdón. Porque lo que hace el perdón es que yo empiece a conocer esa brecha y la empiece a deshacer. Y la brecha se haga más corta, más corta, más corta, de tal manera que yo cuando pienso algo inmediatamente lo manifiesto. De hecho, muchos de nosotros nos pasa. Lo que pasa es que a veces en ese entrenamiento mental pasa que podemos ver la creación falsa de la creación real. Puedo pensar en amor y crearlo, así como puedo pensar, bueno, mi pareja me va a dejar y me deja inmediatamente. ¿Cierto? O sea, puedo ver los dos niveles de creación, pero los veo inmediatamente. La medida que yo uso el perdón, porque eso es lo que busca el perdón, es que yo deshaga la brecha que hay entre causa y efecto, porque el ego lo que hizo es hacerte creer que no hay relación entre la causa y el efecto. Te hace creer que tú eres el efecto de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y te hizo olvidar la causa. ¿Cómo así que te hizo olvidar la causa? Te hizo olvidarte de tu mente. Te hizo creer que todo lo que vives es producto de lo que estás viviendo afuera. O sea, es producto del mundo. No tiene nada que ver con tu mente. ¿Cierto? Entonces el ego usa el tiempo precisamente para que yo olvide la causa como causa de todo lo que yo vivo. Entonces hace una brecha. Utiliza el tiempo para que haya una brecha grande. Y el curso llega es para ahorrarme tiempo, Dios mío, dice, ¿no? Dios, demasiado tiempo tratando de liberar esa brecha, vamos a acelerarlo. Entonces el curso es un manual, es un curso de perdón, donde yo reduzco la brecha. Entonces lo que hace es que me enseña a hacerme responsable de mis pensamientos, de mis pensamientos, de mis pensamientos, una y otra vez, una y otra vez. Me hace hacerme responsable de mis creencias, me muestra cómo de alguna manera mis creencias son las materializadoras de mi realidad, una y otra vez, y utiliza el perdón para deshacerlas, para que la brecha se haga más corta y deshace el tiempo, lo colapsa. Y yo empiezo a darme cuenta que lo que pensé, lo viví. Lo que estoy pensando lo estoy manifestando, pero no para que te condenen ni para que te culpes, sino para que veas el poder de tu mente y elijas a quién entregarle la dirección de tu mente. Porque claro, yo puedo entrenar mi mente, pero cuando yo no me comprometo completamente con el curso, llega un momento en el que tu poder creativo, que es una razón por la cual muchas personas a veces pasa con el curso que se dan cuenta de su poder creativo, anulan la brecha y lo utilizan simplemente para crear falsamente. Y crear falsamente es crear cosas materiales, ¿no? Cómo adornar el sueño. Entonces, cómo creo el dinero y cómo creo el novio y cómo creo esto y cómo materializo esto y se quedan ahí. ¿Ok? Y se olvidan realmente cuál es el propósito de yo deshacer la brecha de causa-efecto, de creencia, experiencia. Esa es causa-efecto. Pensamiento, acción. Pensamiento, experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito real de deshacer esa brecha? Que yo empiece a darle la dirección de mi mente, de mi causa como mente, al Espíritu Santo, para que Él sea el que obre y utilice mi mente como causa para crear realmente, para que extienda, para que comunique a Dios, ¿cierto? Entonces yo en el entrenamiento una y otra vez por eso estoy eligiendo a quién darle la dirección. Cuando yo creo falsamente y creo cosas inmediatamente que yo no quería crear es porque me dominó la maestría del ego.
elegí a mi ego como maestro, entonces él lo usó para eso, para atemorizarme de mi mente, para hacerme sentir miedo de mi propia mente y que yo deje lo que estoy haciendo. Por eso el entrenamiento, cada vez que tú avanzas, es mucho, mucho, mucho más exigente, pero no porque Dios te exija, sino porque llega un momento en el que, bueno, realmente, ¿qué es lo que tú quieres conseguir aquí? Porque realmente empezaste el curso de milagros. ¿Hasta dónde quieres llegar? Y el Espíritu te hace esa pregunta una y otra vez. ¿Hasta dónde quieres llegar? Yo no te voy a obligar a hacer algo que tú no quieras. Y yo me acuerdo muy bien que hubo una sesión que el Espíritu nos dijo, si tú sientes que te estás sacrificando en el ejercicio, en la práctica del curso, para. No lo hagas. ¿Ok? Deja de hacer lo que estás haciendo porque el ego está interfiriendo. Y si interfirió, no hay nada que hacer. Tienes que parar, tienes que darte una pausa y cuando ya te sientas listo nuevamente vuelves. ¿Cierto? Pero ya no es del sacrificio. Entonces, ¿para qué anulamos esta brecha? Para poderle entregar, devolverle nuestra mente al Espíritu Santo. De hecho, Él es el que deshace la brecha, precisamente para hacerse cargo. Y yo devolver mi mente a la mente de Dios. O sea, yo deshago la brecha es para que mi mente vuelva a la mente de Dios. Y yo solamente piense con Él. ¿Sí? Diga con Él, haga con Él, obre con Él, punto. No más. Esa es la función del curso, que mi mente vuelva a la mente de Dios, volver a casa. Que yo vuelva a casa, que yo vuelva a la gran mente. ¿Sí? Entonces, continúo. Entonces, digamos que Dios es yo también. No, tú eres una expresión de Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ok? Dios es Dios. Entonces, en cuanto a las corrientes de enseñanza, no es que hayan corrientes de enseñanza, ojo, el curso solamente enseña una cosa. El Hijo de Dios es inocente y no puede pecar. ¿Cómo así? La mente del Hijo de Dios es inocente de lo que parece vivir, porque lo que parece vivir es producto de una interpretación. Lo que está viviendo no es real. Él cree que es real, por eso es inocente. Hay que recordarle al Hijo de Dios que es inocente, que lo que está viviendo es producto de su imaginación, ¿cierto? Solo el amor es real. No hay nada más que eso. Esa es la única enseñanza de un curso de milagros. Y eso se enseña de muchas maneras. Entonces, ¿qué pasa con los maestros de Dios? Ok, digamos que cada uno enseña, comparte el mensaje del curso en la forma que se le inspire. ¿Ok? Y eso no es ni bueno ni es malo. Confío en la mente correcta de mi hermano, que al hacer un curso de milagros y al seguir compartiendo sus lecciones, está entrenando su mente y está haciendo lo que tiene que hacer. Yo confío que la mente de mi hermano está siendo dirigida. Y si mi hermano se siente inspirado a enseñar un curso de milagros utilizando términos judeocristianos, amén. Él tiene sus estudiantes. ¿Ok? Es porque a él se le asignaron unos estudiantes. Entonces tú dices que aquí, dices que algunos son místicos, otros dices que no se sientan cómodos, como ir a una iglesia cristiana. Me identifico más con maestros prácticos aterrizados. Mi amor, tú donde te sientas cómoda. Pero si tú no te sientes cómodo porque llegaste donde un maestro que habla en unos términos que tú no te gustan, ahí hay un juicio. Y si lo estás viendo es para que lo liberes. Porque realmente no importa el término en el que habla el maestro. Lo importante es que tú sepas escuchar realmente el mensaje. Entonces no es el maestro el que tiene que esforzarse para que tú entiendas. Eres tú quien tiene que elegir qué va a escuchar y qué va a recibir de lo que el maestro está diciendo. ¿A quién vas a escoger como traductor de lo que el maestro está diciendo? ¿Al ego o al Espíritu Santo? Porque si vas a elegir al ego como traductor, él te va a decir eso. Ay, no, míralo. Ay, no, tan cristiano. Ay, sí, parece cristiano. No, ¿sabes qué? Ay, no, eso no. Sí, te rechaza. Hace que rechaces completamente el mensaje. Y te hace creer que hay una manera más correcta, más bonita, más perfecta, más hermosa, no sé, más ideal de recibir el mensaje. Y eso es falso. Todos son maestros de Dios. Todos somos maestros de Dios. El que conduce un bus, el que está en la calle pidiendo comida, un ladrón, ¿sí? Mi vecino, mi amiga, mi hermano, un cristiano, un político, todos somos maestros de Dios. Yo soy quien elijo el traductor. Un maestro de Dios no solamente es alguien que enseña un curso de milagros. Digamos que un curso de milagros dice que maestro de Dios del curso, el que termina el curso, el que hace sus lecciones, el que se lee el texto, ¿cierto? Y el que se compromete con la afiliación, ¿no? Con la mente de Dios a sanar su propia mente, a sanar su propia mente. Ojo, pero
El Maestro de Dios está en todas partes. La voz de Dios está en todas partes. Entonces tú eliges el traductor. Entonces no es el maestro el que se tiene que esforzar. Eres tú quien tiene que elegir con qué oído vas a escuchar. ¿Vas a escuchar con el oído del ego o con el oído del Espíritu Santo? Si tú escuchas con el oído del ego, vas a encontrar esas diferencias. Si tú escuchas con el oído del Espíritu Santo, siempre vas a escuchar la palabra de Dios. ¡Wow! Vas a simplemente dejar pasar las palabras que usa que no te gustan, las dejas pasar, pero vas a recibir el mensaje. ¡Ah, wow! ¡Qué bonito lo que me enseñó esta persona! ¡Wow! ¡Qué lindo lo que me transmitió! ¡Wow! ¡Qué lindo lo que me está entregando! Y dices gracias. Independiente si habla o no habla en los términos que a ti te gusten, eso no importa. Porque eso se trata el curso, de liberarte del juicio. ¿Ok? Entonces, el enfoque de los escribas no tiene ningún enfoque. Yo soy una escriba. Tú también eres una escriba. ¿Quién es una escriba? Una escriba es quien simplemente comparte o escribe el mensaje que se le da. Es quien habla, es quien da, es quien entrega el mensaje que se le dice, sin juzgarlo. ¿Ok? Sin cambiarlo. Es como que, oíste, Jesús, sabes que yo no estoy de acuerdo con eso que me estás diciendo. Yo voy a dejar voy a decir esto. ¿Cierto? ¿Quién hace esa interferencia? Quien no tiene la mente entrenada. ¿Ok? Cuando la mente está entrenada, Jesús usa tu mente para que tú seas su escriba. Sí, en este momento yo estoy siendo una escriba. Yo en este momento no, Susana no puede saber todo lo que les estoy diciendo ahora. Todo lo que les estoy diciendo ahora, eso solo lo sabe el Espíritu Santo, yo no. Entonces, ¿qué enfoque debe tener un escribo? Ninguno. ¿Y todos? ¿Realmente? ¿Ok? Eso es indiferente para Jesús. Él no juzga eso. De hecho, quien escribió el curso, que es Helen Schucman, que es la escriba, era atea. Pues, le es indiferente. Jesús escogió a Helen porque era atea, porque no iba a juzgar su mensaje. Y él necesitaba a alguien que no juzgara su mensaje, que no fuera ni cristiano, ni católico, no porque ellos fueran malos, o porque hubiera algo malo en ellos, sino porque él sabía que como ellos ya tenían un contenido judío-cristiano, muy posiblemente iban a interferir en lo que él quería enseñar. ¿Ok? Entonces escogió a alguien que no tenía términos judío-cristianos o no tenía un contenido judío-cristiano que interfiriera en la enseñanza y simplemente tenía términos científicos y lo entregó. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puedo decir ahí. ¿Listo? Muy bien. Vamos a respirar. Lo que más vuelta me da es, ¿por qué mi cuerpo enferma si siento y creo que soy espíritu y soy hija de Dios? Como hija de Dios no debería enfermar. Es más, no debería haber enfermedad en nadie y eso me cuesta mucho comprenderlo. Mi amor. Muy bien, muy interesante esa pregunta. A ver, una cosa es que tú creas que eres espíritu y que eres la hija de Dios y otra cosa es que tú lo aceptes. Entonces, si tú ya hubieras aceptado que eres la hija de Dios, no estarías aquí. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy con eso? ¿Quién impone el debería o el tendría o el se supondría? ¿Quién utiliza esas palabras? El ego. Tú no debes hacer absolutamente nada. O sea, tú no sabes cuál es la lección que tú elegiste junto con Dios, con esta gran mente, para tú recordar quién eres. Entonces, ¿cómo así que no deberías estar enferma? Eso no lo decides. Eso no es algo que tú puedas como juzgar. La pregunta es ¿para qué lo elegí? Entonces, primero, nosotros estamos en el mundo del ego, ¿ok? Quiere decir que para estar en este mundo necesitamos un ego. Y no es el ego del otro, el ego como si fuera un extraño, no, el ego es mío, es mi ego. Nosotros vivimos en el mundo de mi ego, yo vivo en el mundo de mi ego, ese mundo lo creó mi ego, punto, eso es honestidad y hay que empezar a aceptar esto. El mundo en el que yo vivo lo creó mi ego, lo fabricó mi ego, yo soy responsable. ¿Ok? Entonces quiere decir que para yo estar en este mundo pues tengo que ser como, o sea, tengo que identificarme con el ego. Listo. Y si este mundo lo fabricó el ego, quiere decir que este mundo está fabricado para fallar. Todo lo que el ego fabricó
está fabricado para fallar porque no es eterno, porque va en contra de la eternidad, va contra de Dios. El mundo es una venganza en contra de Dios. Es lo que yo como ego creé para decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo puedo ser como tú, que es algo que quería complementar con la pregunta anterior. Lo que hace que de alguna manera nosotros nos creamos separados de Dios es que yo deseo estar separada de Dios porque yo quiero ser como Dios. Y ser como Dios, decidimos ser como Dios o deseamos ser como Dios, así eso implique crear lo opuesto a lo que Él creó. Pero soy mi propio creador, ¿ok? Para nosotros volver a Dios o volver a recordar a Dios necesitamos aceptar que tengo un Padre, que yo soy su hijo, que yo no me puedo haber creado a mí mismo. Yo no me creé a mí mismo. Eso es imposible. Pero en mi deseo de yo ser mi propio autor, de yo convencerme de que yo sí soy mi propio Dios, ok, decidí crear falsamente y decidí crear cosas así se opongan completamente a la creación de Dios. Y lo que Dios creó es eterno. Entonces, si yo me opongo a la creación de Dios que es eterna, entonces ¿qué creo? Todo lo que es todo lo que es mortal, todo lo que es finito. Yo creé lo que no es eterno. Entonces, yo creo un mundo que va a fallar para yo poderle seguir temiendo más miedo a Dios. Porque, ojo, el ego, yo como ego, creo un mundo que va a fallar para hacerme creer que Dios lo creó, que me odia y que el mundo se va a acabar y que tengo que tenerle mucho más miedo porque en algún momento me voy a morir. Entonces, Dios es un hijo de puta. Sí, entonces me tengo que defender de él. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo va a fallar, el cuerpo va a fallar, las relaciones van a fallar, todo lo que el ego ha fabricado va a fallar, todo va a fallar. Entonces tú tienes dos opciones. Una, o tratas de cambiar eso, que es lo que el ego quiere, ¿no? Fabricó un mundo que falle para hacerte creer que tú lo puedes cambiar y te quedas ahí tratando de corregir el error, cuando la única manera de corregirlo es darte cuenta que no hay ningún error, que eso simplemente que estás viendo es tu percepción, que simplemente tienes que dejar de hacer algo, o sea, tienes que dejar de creer que tienes que hacer algo, tienes que quedar quieto, quédate quieto, no hagas nada más. Sí, pero no, yo creo que tengo que cambiar el mundo y que yo vine a cambiar el mundo. Entonces, tú tienes una opción, dos, ¿no? Una, creer que tienes que cambiar todo eso y que tienes que hacerlo eterno, porque queremos eternalizar el cuerpo, eternalizar las relaciones, eternalizar el mundo, en fin. O dos, vas a ese lugar donde realmente tienes poder y lo miras de otra manera. Entonces, tu cuerpo va a fallar. No se trata de que tu cuerpo no falle porque eres hija de Dios. Se trata de que tú estés en paz, incluso cuando tu cuerpo falle. Porque si tu cuerpo como ego tú lo diseñaste para que falle, quiere decir que puede ser usado correctamente. Digamos que tu ego creó la enfermedad para defenderte de Dios y para convencerte o hacerte creer, usted, hija de Dios, no, mi hija enferma. Si fuera hija de Dios, si Dios existiera, no estarías enferma. Estarías bien, ¿cierto? Entonces el ego utiliza la enfermedad para separarte, para mantenerte separado y defenderte de Dios. Pero el Espíritu Santo, si tú se la entregas a Él y la miras con sus ojos, la utiliza para que tú elijas paz por encima de todas las cosas. Elija verlo como realmente es, ¿ok? Como una oportunidad para elegir de nuevo. Porque eso sí es una patada para el ego. Yo estar enfermo y elegir paz, eso para el ego es fatal. ¿Ok? Porque el ego se enferma para que yo me altere y busque la solución ¿dónde? Afuera. ¿Cómo me curo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que tomar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué médico me recomiendas? ¿Dónde voy? ¿Cierto? Pero el espíritu es, vamos a aquietarnos. ¿Ok? Vamos a mirar con honestidad dónde proviene esta enfermedad. Ok, acepto que yo deseo estar enfermo. ¿Sí? Como mi deseo, como parte de mi deseo original de separarme de Dios. Se me está dando una oportunidad para perdonar este deseo y doy gracias y elijo estar en paz, ¿ok? Y me permito volver a mí, volver a mi mente y verlo de otra manera, con los ojos del Espíritu Santo. Yo no te puedo decir cómo verla. Cada lección tienes que hacerla con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene una lección diferente para cada mente. Yo no sé cuál es el propósito en este caso para ti, pero tú tienes que hacerte responsable de tu comunicación con el Espíritu Santo, verla con sus ojos y mirar realmente, ¿para qué es esto? El conflicto surge cuando tú tratas de luchar con ella y te vas en contra de la enfermedad y entras en conflicto cuando luchas y tratas de cambiarla, porque simplemente no la aceptas,
Esto es lo que yo elegí. Soy responsable de lo que estoy viviendo. Ok, muy bien, no me voy a resistir más. Espíritu Santo, dime cómo ver esto. Elijo tu paz. Yo quiero aprender la lección como tú quieres que yo la aprenda. No voy a luchar con esto. Me estoy viendo que estoy tal vez haciéndome responsable que estoy viendo algo que no está ahí. Porque si yo soy la hija de Dios, quiere decir que yo no soy un cuerpo. Quiere decir que estoy equivocado respecto a lo que estoy viendo. Pero debe ser que me confundí, me olvidé. Muéstrame realmente cómo ver esto. ¿Para qué es esto realmente? Y pido su guía. Y ya dejamos que su guía y el perdón que nos permita aflorar se manifieste de la forma que se tenga que manifestar, ya sea sanando tu cuerpo o simplemente estando en paz con tu enfermedad. Y te dejas de preocupar. Eso es paz. Eso es entrenamiento mental. ¿Sí? No luches con la forma, porque la forma es real. La forma no es real. No luches con la forma, porque la forma no es real. Dejemos a la forma en paz, quieta. Ah, me da apendicitis. Muy bien. Elegí esta experiencia y digo gracias. Espíritu Santo, estoy lista para que me muestres cuál es la razón de esto. ¿Qué es lo que me quieres mostrar con esto? Quiero verlo. Estoy lista para perdonarlo. Pero no lucho con mi enfermedad ni me siento culpable. Yo sé que soy la hija de Dios aunque esté enferma. Porque la enfermedad a veces el ego la utiliza para que tú te olvides. Aunque esté enferma, sigo siendo la hija de Dios. Esto no disminuye mi hermosura. Porque lo que tú eres realmente no es un cuerpo, porque lo que enferma, digamos, como formas el cuerpo, y lo que parece enfermar es la mente. Pero realmente eso que parece enfermar es simplemente una idea, un deseo. ¿Yo para qué deseo esto? Ok, muy bien. Y lo uso correctamente, acuérdate. La proyección tiene la función de mostrarme el contenido de mi mente. Y si yo estoy enferma es porque mi mente quiere que yo descubra algo. Hay algo que quiere ser conocido. Un pensamiento oculto, un deseo oculto. Es tu responsabilidad. Entonces, eso es lo que quiere decir. La enfermedad, si la ves, es porque está en tu mente. Es una percepción que tú tienes. Por más hija de Dios que seas, es el contenido mental que tú viniste a perdonar. La enfermedad es el contenido mental que viniste a perdonar. No luches con él. Acéptalo. Esta es mi enseñanza. Este es mi plan de estudios. Ok, muy bien. Vamos a mirar con el espíritu qué es lo que realmente quiere enseñarte allí. Continúo. Los ataques que percibimos de los demás nos los estamos haciendo nosotros mismos. Es decir, que el que ataca eres tú mismo. Yo creo que la conclusión correcta sería, es decir, que el que ataca soy yo mismo. El que me ataca soy yo mismo, sí. El que me ataca soy yo mismo. Todos los ataques que yo percibo en los demás son ataques que yo deseo hacerme a mí mismo o que yo me estoy haciendo a mí mismo. Pero aquí hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es el ataque que yo percibo en los demás hacia los demás y otra cosa es el ataque que yo percibo de los demás hacia mí. El ataque que yo percibo de los demás hacia los demás es mi deseo de atacar. De alguna manera estoy viendo mi deseo de ataque y lo estoy viendo no para condenarlo en ellos, no para juzgarlos a ellos y decir ustedes son malos, ustedes olvidaron quiénes son, no, es para, gracias hermanos por mostrarme mi deseo de ataque. Espíritu Santo, ayúdame a ver este contenido para perdonarlo y liberarlo, ¿cierto? Ahora, cuando yo veo un deseo de ataque de otro hacia mí o yo creo que el otro me quiere atacar, ¿yo para qué me atacaría a mí mismo? Es la pregunta que yo me debo hacer. Wow, gracias por mostrarme mi deseo de atacarme, pero ¿yo para qué quisiera atacarme? Tengo que verlo con detalle, le tengo que prestar atención y estar alerta, ¿ok? A lo que de alguna manera mis intenciones ocultas van aflorando, porque miren, hay una de las cosas que complementa con lo que decía la enfermedad, el ego. Miren pues lo que hicimos como ego, ¿ok? Primero, lo que hizo fue hacernos creer que estamos separados de Dios, ¿sí o qué? Muy bien. Pero ese no es el problema. El problema es que al convencernos de que nos separamos de Dios, nos hizo olvidar de que nos separamos, ¿ok? Es como que, mira, ¿sabes qué? Dios está hablando contigo. Él te quiere castigar. Pero yo te puedo ayudar. Yo puedo hacer que tú olvides ese miedo.
yo puedo hacer que tú olvides ese pecado de separarte de él, yo puedo hacer que tú te olvides de él, pero te va a tocar quedarte con la culpa. Usted elige, o recuerda todo, o recuerda que usted fue el que se separó de Dios, recuerda que lo quiere castigar, y recuerda la culpa que usted siente, o si quiere le borro estas dos cosas. Yo le puedo hacer olvidar, yo te puedo hacer olvidar que tú te separaste de él. Y nosotros dijimos, ok, yo quiero olvidar. Y aceptamos el olvido. Decidimos olvidar que olvidamos a Dios, ¿ok? Es decir, yo deseé olvidar a Dios y olvidé ese deseo. Olvidé que lo deseé. Olvidé que olvidé. ¿Sí? Entonces por eso nosotros sentimos culpa sin razón. Yo siento una culpa porque sí, a toda hora, todo el tiempo. ¿Ok? Porque es lo único que no olvidamos. Porque es mi castigo. ¿Ok? Entonces yo simplemente vivo en un eterno castigo y en una eterna condena con el otro. Y en un juego de la culpa en mi relación con el otro, que no tiene fin. ¿Sí? Porque de alguna manera es lo que me queda de ese olvido. Por eso nosotros desde la culpa se vuelve como, ¿pero yo por qué me siento tan culpable? ¿Por qué yo me siento así? Se vuelve como esa catalizadora que nos invita a desear liberarnos de ella. Pero para desear liberarnos de la culpa necesitamos desear ver el contenido mental que olvidamos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un gran contenido oculto que nosotros tenemos escondido. Por eso es oculto, ¿sí? Hay un montón de contenido que olvidamos. Nosotros olvidamos tantas cosas. Olvidamos todo lo que de alguna manera hemos hecho. Olvidamos nuestras creencias, olvidamos nuestros pensamientos, olvidamos que olvidamos a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo todo el tiempo tengo intenciones ocultas y deseos ocultos que no veo. Y la única manera de yo verlo es a través del otro. Ese es el regalo de la percepción. La única manera de yo conocer mi contenido oculto es a través de mis relaciones o mi cuerpo. Porque es lo único que mi consciente ve. Mi consciente solamente ve el cuerpo y mis relaciones. Entonces mi inconsciente proyecta en mi cuerpo, en las relaciones, todo ese contenido oculto para que yo lo mire y lo vuelva luz, lo vuelva consciente. Todo ese contenido sale para que yo lo haga consciente y yo lo vuelva luz y lo vuelva luz y lo vuelva luz y lo haga consciente. Wow, ay, mira, esta como engañó a su mejor amiga. Entonces obviamente el ego, ¿qué hace? Atacar, juzga, critica, no, pero a ver, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Wow, esto es un contenido oculto mío, wow. Y gracias, y sigo. O sea, haz de cuenta que el mundo es una pantalla. Es una pantalla de cine donde se proyecta todo el contenido de tu mente. Uno de esos contenidos te es fácil asumirlo, otros no te es fácil asumirlo. Los que son más difíciles de asumir son los que tú consideras lo peor, horrible, imposible, asqueroso, lo más humillante, hasta que llega un momento en el que, ay, güey madre, eso hace parte de mí también. Y cuando yo empiece a rebobinar la película, porque eso es lo que hacemos con el curso, rebobino lo que yo veo, hago esto, 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 hago esto. Ahí es cuando vamos a despertar. Ahí es cuando realmente vas a dejar de perdonar, porque ya no hay nada que perdonar. El perdón es yo coger lo que veo y lo traigo a mi mente, ¿ok? Todo lo que me genera conflicto, todo lo que tiene que ver con mi película, lo rebobino, lo traigo a mi mente. Y llega un momento en el que ya no hay nada más que perdonar, porque ya no hay nada más que ver, porque ya todo volvió a casa. ¿Sí? Por eso dice que lo único que va a reinar es el silencio. Por eso tenemos que buscar el silencio. Reconciliarnos con él. Para buscarlo. Por eso el silencio es lo que queda cuando perdonas. El silencio es lo que queda cuando comprendes. El silencio es lo que queda cuando escuchas la voz de Dios. Cuando escuchas al Espíritu Santo como tu maestro, el silencio es lo único que hay. Entonces esa es mi función. Entonces sí, todo lo que tú ves es tus propios deseos. Entonces los ves precisamente para hacer esto. Todo es oculto. Continuamos, ya vamos a terminar. Varias veces has mencionado que debemos comenzar a enseñar. Yo quiero hacerlo, pero no sé cómo. ¿A qué te refieres con enseñar? ¿Es hablarle a otros sobre un curso de milagros? ¿Sobre el despertar? ¿O es suficiente actuar en coherencia con lo que vamos aprendiendo y dando lo que recibimos cuando lo recibimos? Bueno, mi amor, en tu misma pregunta te respondiste. Enseñar es... Mira, el Maestro de Dios enseña con el ejemplo.
El maestro de Dios no enseña con la palabra, ni con lo que dice. El maestro de Dios enseña con el ejemplo. Entonces enseñar es ser coherente con lo que tú has recibido y compartirlo tal cual como lo has recibido. Enseñar es dar lo que has recibido, tal cual como te ha sido dado. Vamos a poner un ejemplo. Para enseñar el mensaje no necesariamente tienes que pararte a hablar de un curso de milagros, decir lo que tienes que hacer, no. Por ejemplo, una persona ves a tu mamá y está juzgando, insultando, está llena de rabia. Enseñar es simplemente observar, no juzgar. Darle las gracias por mostrarte el contenido de tu mente. Entregárselo al Espíritu Santo y verla con amor y decirle gracias. Te amo, mami. Gracias por mostrarme esa parte de mí. Eso es enseñar. Ahí no estás haciendo nada. Ella ni siquiera se da cuenta. No se tiene que dar cuenta porque la sanación es para tu mente. La sanación es para mí propiamente. ¿Ok? Eso es enseñar. Para enseñar tú no tienes que abrir una cuenta de Instagram, empezar a compartir frases o, no sé, tener una marca. No. El ego nos ha hecho creer que el maestro de Dios tiene que parecer un maestro de Dios, entonces tiene que ser un maestro. Pero tú puedes enseñar trabajando en un call center. Sí, yo me acuerdo que una vez un chico me dijo que trabajaba en un call center y que era súper difícil y yo le dije, ¿por qué no intentas cada vez que te llamen? Desearle a todas las personas que te llamen, te deseo paz y felicidad. Te deseo paz y felicidad. Y transmitirle paz y felicidad. Ya, con eso eres un gran maestro. Pero no queremos, porque creemos que hay una forma específica de ser maestro. Y esa forma específica de ser maestro, tarde o temprano hay que abandonarla. Yo estoy aquí haciendo esta sesión, estoy enseñando a través de mis redes, tengo grupos, tengo terapias, tengo pacientes. Muy posiblemente llegue un momento en que renuncie a todo eso. Muy posiblemente llegue un momento en el que diga, no más, no quiero enseñar más así. Y cambie. Y listo. Y me vuelvo una más del montón. Y enseño de otra manera. Muy posiblemente eso puede pasar. Ahora, ¿puedes explicar el término el Hijo de Dios? Yo entiendo como que lo llamaría el alma, pero no estoy seguro. Yo creo que ya lo expliqué. Bueno, es algo que es muy difícil de explicar realmente. El Hijo de Dios es un estado mental. ¿Ok? Es un estado mental. Es la mente sana. Ese es el Hijo de Dios. La mente que está sana. Es ese. Ok, yo creo que con ese concepto es más fácil porque están más relacionados, más familiarizados con él, ¿no? El Hijo de Dios es la mente sana. La mente que recuerda, que no ha olvidado quién es. Muy bien. Otra pregunta que me hacen acá. ¿Todas las preguntas se generan desde el ego? Sí, claro, es el único que tiene dudas. Todas las preguntas las hace el ego. Porque él es el único que duda. Listo. Creo que esa respuesta es muy sencilla. Porque cada pregunta que me hago ya tengo una respuesta sana en mí. ¿Por qué para cada pregunta que me hago ya tengo una respuesta sana en mí? Pero aún así me hago la loca y sigo buscando qué preguntar en este momento. Es como si ya la tengo. Es como si ya tengo la solución, pero no quiero escucharla. Total. Por eso inicié la sesión haciendo la pregunta. ¿Estoy dispuesta a aceptar la respuesta que le va a poner fin a mi conflicto? Porque el ego te hace creer que la respuesta que le va a poner fin a tu conflicto es una respuesta diferente a la respuesta que estás recibiendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que busca el ego? Enredarte, distraerte. Que tú no estés en paz, que tú no estés feliz, que tú estés en conflicto. Pero ya tienen la respuesta. Tú puedes ser feliz ahora. Entonces, aquí lo que vendría a ser, ok, acepto que me resisto a aceptar esa respuesta. Deseo otra respuesta, Espíritu Santo. No quiero aceptar esta. Pero lo acepto, ¿no? Me permito ver ese deseo de rechazar la paz. Ese es el primer obstáculo a la paz, que no la deseas. Por eso el primer paso a la paz es desearla. Yo realmente deseo estar en paz. Y si no lo deseo, wow, acepto, no lo deseo aún. Por eso es que aún no acepto esta respuesta. Ok, me permito aceptar esto por ahora hasta que llegue un momento en el que estés dispuesto a aceptar tu resistencia a la paz.
hasta que llegue un momento en el que estés dispuesto a dejar de desear esa resistencia, hasta que llegue un momento en que estés dispuesto a aceptar la paz, hasta que llegue un momento en que estés dispuesto a desearla, hasta que llegue un momento en el que deseo la paz completamente. Punto. Y listo. Estoy dispuesto a aceptar la respuesta que le va a poner fin a mi conflicto. Muy posiblemente aquí estoy viendo la verdadera función del ego. Es que yo no esté en paz. ¿Sí? Muy bien. Voy a continuar. Relativamente, llevo muy poco estudiando el curso de milagros. Por el momento, relativamente llevo muy poco estudiando un curso de milagros. Por el momento siento que todavía no hay dudas, al contrario, al ir leyendo el texto y practicando mis ejercicios de las lecciones me siento feliz practicándolo y estudiándolo. Ahora cuando se llega el día de vivir la experiencia semanal contigo siento mucha paz, alegría y serenidad. Mil gracias Susi por este compartir. Lo que sí me pregunto es que antes de empezar el curso me sentía culpable y frustrada por decisiones tomadas en el pasado, por lo que encarné un dolor en mi espalda media. Es increíble cómo enfermamos de fácil y sin darnos cuenta. Y ahí está mi pregunta, ¿ese dolor cómo lo desarrollé? De lo que me he dado cuenta es que ahora, llevando toda esta experiencia de perdón y manteniéndome vigilante a cada pensamiento que tengo, he mejorado muchísimo el dolor a comparación de lo que sentía hace unos meses. Ahora es diferente. Wow, qué lindo, mi amor. Yo siento que en parte de todo lo que hemos hablado hoy te pudo haber dado una respuesta, ¿cierto? ¿Y cómo lo desarrollaste? Cuando yo me siento culpable, de alguna manera yo deseo la culpa, porque de alguna manera yo creo que eso por lo cual yo creo que soy culpable está justificado y merezco castigo. Entonces, ¿yo por qué deseo la culpa? Porque yo de alguna manera deseo culpar. ¿Y yo por qué deseo culpar? Porque yo deseo tener la razón. Entonces, sentirme culpable, aceptar la culpa, implica desearla. Y desearla implica usarla. O sea, yo no me sentiría culpable si yo no creyera en ella. Si yo no creo en la culpa, no hay necesidad de sentirse culpable, pero mientras yo crea en ella, quiere decir que la deseo, y si la deseo, quiere decir que la uso. O sea, que yo uso la culpa para relacionarme. Entonces, ¿qué la desarrolló? Obviamente, tu deseo de sentirte culpable. Digamos que el dolor viene como una forma de castigo o de recordatorio de, eres pecadora, hay algo malo en ti, tienes que corregir esto, ¿no? Hasta que llegue un punto en el que te sientas y te veas inocente completamente. Pero realmente yo sí soy culpable. ¿Realmente sí hay por qué sentirme culpable? ¿O es algo que yo creo que debería sentir? El que yo me sienta culpable no quiere decir que yo sea culpable. ¡Wow! El que yo me sienta culpable no quiere decir que yo sea culpable. Es que creo que lo soy. Estoy dispuesta a crear algo diferente, a pensar algo diferente. Espíritu Santo, corrige las condiciones de mi mente que me hacen creer en la culpa. Corrige las condiciones de mi mente que me hacen sentir culpa. Yo quiero sentirme inocente. Incluso en esa misma oración puedes sentir si de pronto hay una resistencia a ese perdón. Porque muchos deseamos la culpa. Y ya lo expliqué por qué. Porque como yo creo que me separé de Dios, ¿ok? Entonces yo creo que Él me quiere hacer algo malo y de alguna manera me siento culpable. ¿Y yo por qué creo que me separé de Dios? Porque simplemente imaginé que sería estar separada de Dios. O sea, es como que una parte de mi mente dijo, bueno, ¿y qué pasaría si yo estuviera separada de Dios? Y eso me hizo sentir culpa. ¡Hue madre! De estar separada de Dios, Dios me va a castigar. Oye, no, mejor olvidemos que yo pensé esto. Ay, yo porque es que me siento culpable. Ah, porque mi mamá no le cumplió su expectativa. Yo porque es que me siento culpable. Porque yo quería algo y a mi hermana no le gustó. Ah, porque yo deseé el novio de mi hermana. Ah, porque me enamoré del esposo de mi tía. Ah, porque empecé a inventarme las razones por las cuales me siento culpable. Pero yo simplemente me siento culpable porque creo que me separé de Dios. Pero en mi ego me inventé una historia para que me la justifique porque olvidé lo que olvidé. Olvidé que me siento culpable porque creí haberme separado de Dios. Entonces empecé a proyectar la culpa en otras cosas. Y empecé a sentirme culpable porque sí y a culpar. Ah, como yo me siento culpable, entonces usted también es culpable por esto. ¿Sí ve? Pero cuando llega un momento en mi práctica en el que yo digo, yo realmente deseo la culpa. ¿Para qué estoy usando la culpa? ¿Yo realmente deseo sentirme culpable? Pero es que si dejar de desear la culpa implica dejar de culpar.
Yo estoy dispuesto a dejar de culpar al otro. Estoy dispuesto a hacerme responsable de lo que yo veo. Estoy dispuesto. Yo soy inocente. Y si yo soy inocente, los demás también son inocentes. Y llega un punto en el que el curso te lleva a una radicalidad donde no haces concesiones. Si yo soy inocente, todos lo son. Punto. Ahí viene la sanación. Y la sanación puede venir de muchas maneras, disminuyendo el dolor, quitándote o simplemente estando en paz. Y no te sientes culpable, no hay necesidad de castigarte, porque soy inocente. Si yo soy inocente, todos lo son. Todos sin excepción somos inocentes. Y eso es una práctica, un entrenamiento. ¿Sí? Entonces de ahí viene, de ahí lo desarrollaste. Muy bien. Voy a responder la última pregunta. Hoy me encargué como de responder la primera pregunta que les hice, porque yo les hice 3, ¿no? ¿Qué dudas le han surgido durante el tiempo que llevan estudiando? ¿Con qué obstáculos se han encontrado? ¿Qué les ha parecido más difícil? ¿Y qué siente que les hace falta para profundizar? Hoy me voy a enfocar solamente en la primera, ¿no? Porque es como la más puntual y la más importante en este momento, y mañana desarrollamos las otras. Listo. Voy a responder esta última que dice, bueno, no sé si pueda responderla completamente, voy a hacerte una pequeña abstracción de esto, y dice: quisiera conocer más del significado de la muerte desde un curso de milagros. Bueno, primero hay un capítulo para ello, ¿no? En el manual para el maestro. Te voy a decir dónde está. De hecho, hay una sesión que la hicimos solamente sobre ella, y es ¿qué es la muerte? Pregunta 27 del manual para el maestro. Y mira, la muerte hay que verla desde 2 perspectivas. Digamos que el ego se inventó la muerte para hacerte creer que efectivamente Dios es terrible, ¿ok? Y que no tiene salvación. La muerte es la única salida, o es lo que te espera, ¿no? Es como, ese es tu futuro, la muerte. Y efectivamente existe la muerte física, existe la muerte del cuerpo, existe la muerte material, existe la muerte de la forma, porque como estamos en el mundo de la forma, pues todo de alguna manera está diseñado en este mundo para morir. Y la muerte es como la última estocada del ego para hacerte creer que efectivamente estás separado. Porque si existe la muerte, entonces quiere decir que estoy completamente separada de Dios, porque si Dios es eterno y yo me muero, entonces no hay relación entre Dios y yo. ¿Cómo puede haber relación entre Dios y yo si Dios es eterno y yo me voy a morir? ¿No? Entonces el ego lo utiliza precisamente para hacerte creer que eres finito, que eres un cuerpo y que tienes que proteger tu cuerpo como de lugar, que lo tienes que defender y que lo tienes que cuidar, y te has idolatrar el cuerpo, a tal manera que te olvidas de quién eres, te olvidas de que eres una conciencia que usa el cuerpo para comunicarse. Y ahí es cuando en Curso de Milagros profundiza en la muerte y dice: realmente lo único que puede morir es lo que tú crees que tú eres, y efectivamente vas a vivir muchas muertes, ¿cierto? Digamos, si la usamos correctamente, la única muerte real es la muerte del ego. Esa es la única muerte que realmente necesitamos, y vas a experimentar la muerte de tu ego, pero la muerte como tal no existe, porque lo que tú eres realmente no puede morir. Porque si tú eres conciencia, eres luz, eres pensamiento, eres eterno. Quiere decir que puedes comunicarte a través de lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, pero para eso tienes que aceptar quién eres. Tienes que aceptar que eres el hijo de una gran mente, que eres el hijo de Dios, que eres el hijo de todo de esta conciencia, y como tal eres tan conciencia como Él. Es decir, que puedes usar lo que tú quieras para comunicarte, no necesitas del cuerpo. Es decir, el cuerpo puede morir, pero eso no quiere decir que tú como tal mueras, ¿ok? Ahora, para tú poder despertar a la vida que eres y que reina en ti, que es la vida eterna, y la vida eterna es la vida de mi espíritu como pensamiento, porque eso es lo que significa el espíritu, pensamiento sano de Dios, ¿cierto? Para yo despertar a la vida eterna, que es a la vida de lo que soy como espíritu, necesito primero aceptarlo y dejar morir al ego. Dejar morir al ego es dejar morir la idea de lo que yo creo que soy, dejar morir la idea de lo que yo creo que debería ser, es dejar morir el concepto, es abandonarlo una y otra vez. Por eso nos inventamos esto de las muertes lunares, ¿no? Que de hecho pueden ser usadas para eso, pueden ser usadas precisamente para dejar morir una y otra vez todo lo que no tiene que ver con lo que tú eres realmente, creencias, vicios, patrones,
¿sí? Y simplemente usar el cuerpo como canal de comunicación, que es para lo que realmente el Espíritu Santo lo usa, para comunicar a Dios. Porque el ego usa el cuerpo es simplemente para mantenerte separado y hacerte creer que como estás en él, lo tienes que cuidar, lo tienes que proteger, lo tienes que idolatrar. O al contrario, como tú no eres un cuerpo, entonces el cuerpo no sirve para nada, abandonémoslo. Entonces lo usa para atacar, lo usa para hacer sentir mal al otro, lo usa para culpar. El ego utiliza el cuerpo como una herramienta de ataque y de defensa. ¿Sí? El Espíritu Santo usa el cuerpo como medio de comunicación y por lo tanto es sagrado y hay que cuidarlo como canal de comunicación, es decir, que ese es el lugar a través del cual mi mente sana, es decir, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, se comunica. ¿Ok? Y todo lo que ocurra a nivel de cuerpo es digno de ser escuchado, porque mi mente se está comunicando a través de él para que yo pueda conocer mi contenido oculto, lo perdone, lo libere y pueda comunicar y extender realmente el mensaje soy inocente. Entonces, la muerte a nivel del cuerpo, claro que existe y es real. Y el ego la inventó precisamente para mantenerte en este cuento de que está separado, ¿no? Pero el Espíritu Santo te dice lo que tú eres realmente no puede morir. Lo único que realmente puede morir es lo que no es real. Lo único que puede morir es lo que no es real. Entonces, cuando habla de la muerte de lo que no es real. Es decir, que simplemente la muerte no existe. Porque lo único que muere es aquello que no existió nunca, jamás. Porque el curso habla de que lo único que existe es lo que es eterno. Lo que no es eterno no es real. Y lo único que es eterno es el amor, es la vida, es el pensamiento, es el espíritu, punto. De resto, no hay nada más que es eterno. Quiere decir que todo lo que vemos en este mundo que va a morir es efímero, no es real, es efímero. ¿Sí? Muy bien. Ay. Ok. Ya. Muy bien. Eso es lo que de alguna manera el curso habla de la muerte, ¿no? Es en lo que yo puedo profundizarte ahora, pero puedes leer la pregunta 27, que es la muerte del manual para el maestro. Listo. Bueno, mis amores, eso fue todo por hoy. Esta ha sido una sesión muy intensa, de muchas preguntas. Yo ya tengo la boca seca y ya estoy cansada. Siento que necesito descansar. Y bueno, los invito entonces a que nos conectemos un momento con el silencio. Vamos a escuchar el silencio por un instante. Vamos a dejar que todo esto que recibimos hoy caiga en el lugar que tenga que caer. Y vamos a orar para recibir aquello que en este momento es útil para mi aprendizaje. Lo que no es útil en este momento para tu aprendizaje, deja que el Espíritu Santo se haga cargo de él y te lo entregue cuando estés listo para recibirlo y aceptarlo. Así que no te aturdas, ni te presiones, ni te exijas creyendo que tienes que entender todo lo que te digo, que tienes que comprender todo lo que te dije, o que tienes que saber todo lo que yo estoy diciendo en este momento. No. No tienes que hacer eso. ¿Ok? Vamos entonces a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar profundo. Y vamos a liberar toda esta información que recibimos hoy. Vamos a decir, Espíritu Santo, gracias por todos los milagros de conciencia que me has concedido. Gracias por la mirada amorosa de la nueva percepción. Gracias por la bondad con la que me enseñas, con la que me diriges, con la que me guías, con la que me dices lo que necesito saber, cómo lo debo saber y cuándo lo debo saber. Gracias por ser tan oportuno, tan preciso, tan claro, tan radical, tan contundente y tan amoroso. Gracias. Por eso vengo a ti, Espíritu Santo, en esta ocasión, finalizando la sesión de hoy, para que te hagas cargo de todo lo que me enseñaste hoy. Quiero entregarte todo lo que hoy me enseñaste, todo lo que me dijiste a través de Susana, para que tú te hagas cargo de administrarlo por mí en mi mente. Administra por mí en mi mente todo este contenido, todo este conocimiento, toda esta luz que me has dado hoy. Y enséñame a recibir aquello que en este momento sea coherente con mi proceso de aprendizaje.
y veme enviando, veme entregando poco a poco aquello que sea prudente recibir en el momento que lo necesita, que lo necesite. No quiero presionarme, no quiero exigirme, Espíritu Santo, porque sé que tú no lo harías. Así que te pido que administres toda esta información por mí y dejes en mi mente, en mi corazón, solo aquella que en este momento realmente necesite para mi proceso. Y aquella que aún no necesite o que no me sea útil, guárdala y envíamela, entrégamela, házmela ver cuando realmente la necesite y esté listo para aceptarla, para verla, para asumirla, para aplicarla. Estoy seguro, Espíritu Santo, que tu dirección me dará paz. Haré silencio ahora para escucharte y darte la bienvenida a mi mente, autorizarte a que entres y te quedes en ella, hoy y siempre. Amén.